ustedes el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Radio Nacional, siempre contigo. Buenos días, amigos. Un placer, les habla Enrique Viana. Hoy no contamos con la presencia de Gustavo Salle, que en este momento se encuentra en el departamento de 33, en la ciudad de 33, participando de alguna actividad judicial y al mismo tiempo de alguna actividad política también. Le mandamos un saludo, sabemos que debe estar oyéndonos, a él y al resto de los colegas que están trabajando por allí. Amigos, hoy la idea es, en este 21 de febrero del 2019, de dividir nuestra media hora en dos etapas, o en dos partes al menos, vamos a tratar de hacerlo. En una primera, ratificando de alguna manera cuáles son esos principios, esas reglas de conducta. Tienen también mucho de propuestas, de presentación, de lo que consideramos que tiene que ser la labor política del Partido Verde Animalista, que consideramos que tiene que ser nuestras propias, regulación de nuestras propias conductas frente a esta quijotada que nos ha demandado salir a pelear la participación pública, salir a querer buscar una reacción en la situación actual del país. Nosotros le hemos llamado a esta propuesta, que yo voy a pasar a leer en sus grandes lineamientos, una acción reconstituyente. Es decir, el Partido Verde Animalista tiene como propósito central buscar que la Constitución se vuelva a aplicar en el Uruguay. Partimos de la base de que existe en el Uruguay un proceso desconstituyente, es decir, un proceso por el cual paulatinamente se han dejado de cumplir los preceptos previstos en la Constitución. Y en ello han sido responsables el Poder Ejecutivo en los últimos 3 gobiernos del Frente Amplio, pero también han tenido para ello la colaboración de los mal llamados a esta altura partidos tradicionales, Partido Nacional, Partido Colorado, y también ha participado en menor medida, pero también lo ha hecho el Partido Independiente. Es decir, todos los partidos que integran hoy el Parlamento han contribuido a menguar el cumplimiento de la Constitución. En muchos casos han contribuido a hacer desaparecer la Constitución, como lo hemos referido en alguna otra locución, con relación, por ejemplo, a lo que significa la desaparición del Poder Judicial en materia penal, es decir, la destrucción de la separación de poderes que hacen a una república. Por eso la primera regla o el primer principio que invocamos es el principio de reconstitucionalización del país, mediante la promoción del restablecimiento del derecho de la Constitución de la República en todas sus previsiones, rescatar al Uruguay de la decadencia económica, social, educativa, moral y jurídica en la que ha sido emplazado. Desandar, por tanto, ese proceso al que hacíamos referencia, ese proceso desconstituyente en el cual ha sido colocado el país. Entiendan ustedes lo siguiente: en estos tiempos estamos cumpliendo 200 años de aquel proceso constituyente que terminó con la conformación del Uruguay como una república. Algunos lo pueden ubicar hasta en las invasiones inglesas, allá en 1807. Otros lo van a ubicar cuando Artigas se pone a disposición de la Junta de Mayo, aquella Junta de Mayo de 1810. Cuando Artigas inicia el proceso libertador en 1811. Cuando se tiene que retirar en 1820, traicionado, y fíjense ustedes, traicionado por los 2 fundadores de los partidos tradicionales. Y crean que me duelen prendas, porque entonces Manuel Oribe era Oribe Viana, o sea que el segundo apellido era mi apellido, pero él le dio la espalda a Artigas y se fue a Buenos Aires. Bueno, ni hablar de don Fructuoso Rivera, que terminó trabajando para los portugueses invasores, luego brasileños invasores, y terminó poniéndole precio a la cabeza de José Artigas. Entonces Artigas se fue al Paraguay traicionado y nunca más quiso volver al Uruguay. Yo pido que retengan un poquito esta idea, porque va a ser muy importante para lo que trataremos de enfocar en los segundos 15 minutos. Les reiteraba, necesitamos iniciar un proceso similar al de aquellos tiempos, porque hemos vivido un proceso de desconstitucionalización del país.
Entonces tenemos que recomponer al país, tenemos que volverle a dar al país un rigor constitucional que ha perdido en los últimos tiempos. Y para eso, obviamente, tenemos que cumplir y hacer cumplir los mandatos constitucionales. Y esa es la primera regla a la cual nos sometemos junto con el doctor Salle y con el Partido Verde Animalista. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, sea el lugar que nos toque en el futuro periodo de gobierno. El segundo principio es un principio de honestidad institucional. Cuando uno demanda que exista una república, cuando uno pretende ejercer una república, ello va atado indisolublemente con el aspecto de combatir a la corrupción en todas sus formas. La corrupción coyuntural, la corrupción conocida habitualmente como la corrupción de las coimas, de los sobornos, y la corrupción estructural, aquella que tiene tan afectado al país y que refiere a que detrás de cada acto de gobierno que podemos presenciar en los últimos 15, 20 años, encontramos indefectiblemente un negocio privado. Es decir, funcionarios públicos trabajando para negocios privados. Eso es, en cualquier parte del mundo, una forma de corrupción estructural. El funcionario público que trabaja para los negocios privados, que va a hacer promoción a Durazno para que UPM se instale en el medio del país a contaminar el Río Negro, ese funcionario público está trabajando para intereses privados. Previamente se reunió en Finlandia para acordar no sabemos bien qué cosas, aunque algunas sí las conocemos, como es la entrega del país a través de un contrato, de un precontrato de inversión y de un futuro contrato de inversión que se está anunciando como inminente. Pero lo cierto es que cuando un presidente de la República, cuando todo un poder ejecutivo trabaja promocionando la instalación de un negocio privado, sea cual sea el negocio privado, pero si encima le agregamos que es un negocio privado reconocido como uno de los más contaminantes en el mundo, como la industria de la celulosa, el tema aún se agrava más. Y eso también es importante entender. Corrupción y contaminación se dan la mano, van juntas, caminan juntas. Mire, una experiencia que me tocó vivir en Brasil hace ya unos cuantos años, en ocasión de un congreso de fiscales. Me asombró muchísimo el empeño que ponían los fiscales en una serie de acciones de amparo que ellos tenían. Ellos tenían un mecanismo de amparo ambiental, cosa que en el Uruguay no tenemos y es una de las grandes carencias, pero al mismo tiempo ellos tenían acciones para actuar ante la justicia civil incluso, de amparo por actos de corrupción. Es decir, tenían acciones de amparo para actuar contra los problemas y los ataques al medio ambiente, y vaya que el Brasil los tiene, y también tenían mecanismos, acciones de amparo para buscar la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos. Y en aquel momento que yo estuve en Brasil, me llamaba muchísimo la atención que una de las discusiones jurídicas que se planteaban esos fiscales, jóvenes fiscales en el Brasil, era si podían acumular ambas acciones. Es decir, si podían acumular a la acción de amparo en materia ambiental, acumular a su vez la acción de amparo en materia de corrupción de los funcionarios públicos. Claramente estaban evidenciando con su actitud que los temas de la contaminación están indisolublemente atados a los temas de la corrupción. En realidad, los contratos de inversión, que son contratos de corrupción, porque son contratos por los cuales se compra la voluntad del Estado, son contratos por los cuales los tres poderes del Estado quedan condicionados a la voluntad de una empresa privada. Y si ustedes leen, por ejemplo, el contrato de inversión de Montes de Plata que conseguimos en su momento hacer público, van a ver cómo hay un paralelismo dramático entre los tres poderes del Estado y el condicionamiento a cada uno de ellos que obtiene la empresa, en aquel caso Montes de Plata. Algo parecido pasa con UPM, algo idéntico pasaba con Aratirí. No sabemos si con UPM1 o con Bosnia no pasó, pero el contrato tiene tanto secretismo que quizás nunca lo llegamos a conocer. Cuando se contrata la voluntad del Estado, cuando una empresa privada contrata la voluntad del Estado, arrienda la voluntad del Estado, convierte al Estado en un vasallo de ese señor feudal llamado Corporación UPM, por llamarlo en términos bien directos, lo que se obtiene es la impunidad. Y yo lo voy a graficar con un aspecto que todos los oyentes van a entender rápidamente. Cuando el policía se vuelve socio del rapiñero, se obtienen dos beneficios. Reparten el botín y al mismo tiempo el rapiñero jamás va preso. Impunidad. Bueno, con los contratos de inversión ocurre lo mismo.
el Estado se vuelve socio del gran contaminador. ¿Podemos esperar de ese Estado objetividad? ¿Podemos esperar de ese Estado imparcialidad? ¿Podemos esperar de ese Estado ejercicio noble, directo, objetivo, en función de los intereses generales, en función del interés público, en función de la protección del medio ambiente? No, no lo podemos esperar. Obviamente que si se vuelve socio del contaminador, el Estado se vuelve un sujeto interesado en esa misma contaminación y mal puede ejercer cualquier tipo de evaluación o cualquier tipo de policía ambiental respecto del gran contaminador. En realidad tenemos que dar vuelta el asunto y entenderlo de esta manera. Es justamente la necesidad de que existan tratados de inversión y de contratos de inversión una exigencia que ponen estas grandes corporaciones, perseguidas en el mundo, expulsadas de Europa por ser grandes contaminadores, y vienen aquí al patio trasero, y lo primero que obtienen antes de poder convertir a nuestro país en un patio trasero es la impunidad. Asegúrame tú que a mí nadie me va a perseguir, nadie me va a echar, nadie me va a poner ningún tributo extra por contaminar libremente en el Uruguay. Que nadie me va a cobrar un peso, nadie me va a cobrar un peso por el agua que me voy a llevar a baldes, por ese recurso, por ese derecho humano que me lo voy a llevar en forma gratuita, como por ejemplo se lo llevan ya Botnia, UPM y Montes del Plata. Amigos, es muy importante entender pues la significación de los contratos de inversión. Muchas veces me he enojado, me he peleado con los amigos ambientalistas, porque ellos se aferran rápidamente a los aspectos científicos, a los aspectos de la protección de la naturaleza, y está bien que tomen esa actitud. Pero soslayan, dejan de lado los aspectos políticos y dejan de lado los aspectos jurídicos. Y entonces cuando dejan de lado eso, dejan de lado, entre otras cosas, a los contratos de corrupción, es decir, a los contratos de inversión. Y no se dan cuenta que en la mesa donde se están negociando los contratos de corrupción, los contratos de inversión, se están definiendo todo, incluidos los aspectos científicos, incluidos los aspectos de protección de la naturaleza y de protección del medio ambiente, que pasan a ser simples monedas de intercambio que no van a tener ninguna trascendencia a la hora de instalar estos emprendimientos. Y entonces, la DINAMA, la DINAGUA, la DINOT, la secretaría que tiene el presidente de la República, que no sabemos para qué la tiene, en el edificio de presidencia, la Secretaría de Protección del Medio Ambiente y del Agua, pasan a ser meros, como me dijo una vez un amigo ambientalista, el señor Carrere, fallecido hace unos años, meros sellos de goma. Es decir, es el sellito que el Banco Mundial necesita ver del Ministerio de Medio Ambiente para saber que se pasó por un proceso ambiental que termina siendo un proceso teatral, un proceso fraudulento. Porque si el Estado, reitero, se vuelve socio del contaminador, no esperemos que el Estado evalúe, estudie y que luego haga de policía ambiental prohibiendo el evento de contaminación. Un tercer aspecto de estas reglas a las que queremos someternos y exponer ante ustedes es el principio de la seguridad individual y colectiva de las personas. Al mismo nos vamos a referir posiblemente en la próxima audición, cuando hablemos de los problemas relacionados con la seguridad individual, cuando hablemos relacionado todo aquello con la inseguridad de las personas, con la alta criminalidad que tenemos en el Uruguay, con el verdadero estado de conmoción interna y guerra interna. Allí hablaremos con claridad y expondremos ante todos ustedes cuáles son las soluciones. Cuáles son las soluciones a largo plazo, pero sobre todo cuáles son las soluciones inmediatas, las que intentaremos imponer, si somos gobierno, a los efectos de evitar que se sigan matando uruguayos. Un cuarto aspecto de estas reglas o autorreglas que pretendemos imponernos, ya hemos hecho algo de referencia, es el principio de la defensa de la integridad de la nación, de la integridad moral de la nación y de la integridad física de la nación. Reiteramos, cuando hablamos de la integridad moral de la nación, hablamos de que el Uruguay nació y ha tratado de serlo en todos estos años una república, ha tratado de ser un Estado soberano. En algunos momentos habrá flaqueado un poco más, pero lo cierto es que nacimos como república, nacimos como Estado soberano. Bueno, no podemos permitir que un Estado soberano sea corrompido, como decíamos recién, por mecanismos llamados de tratados y de contratos de inversión. Porque además, esa corrupción moral
esa corrupción que supone adueñarse de la voluntad de los tres poderes del Estado, tiene un efecto sobre la integridad física de la nación. Y cuando observamos, y esto ya nos introduce de alguna manera en el tema que también queremos abordar, cuando observamos que en el Uruguay el agua potable ya no es un agua saludable, cuando observamos que en el Uruguay los más humildes están tomando un agua intoxicada, cuando observamos que los cursos hídricos del país están todos contaminados, bueno, allí el daño es a la integridad física. A la integridad física de la nación, sí, a la integridad física de la nación, pero también a la integridad física de cada uno de los ciudadanos, en especial, y recalco esto, en especial de los ciudadanos más humildes, aquellos ciudadanos que no tienen para comprar agua envasada. Insisto muchísimo con esto. El otro día puse una palabra que ocasionó una alarma generalizada en el Twitter. Hablé de cajetillas. Como que parece que saltaron en el Twitter. Parece que en el Twitter hay mucho cajetilla. Saltó mucho cajetilla. Porque yo especifiqué que hay mucho cajetilla que se está enriqueciendo con el modelo agroindustrial que tiene el país, a costa de que haya muchos uruguayos humildes que se estén enfermando y se estén muriendo. Y puse como elemento central el agua potable. Resulta que en el 2004 declaramos derecho humano al agua potable y hoy no tenemos un agua potable saludable. No le estamos dando un agua sana a los uruguayos para el consumo. Y la Constitución bien que estableció en el 2004 la prioridad. La prioridad la tiene el consumo humano. Entonces, el modelo agroindustrial que sobrepasa esa prioridad, que desplaza esa prioridad y que pretende colocarse, modelo agroindustrial que pretende colocarse por encima de la prioridad del consumo humano, es inconstitucional, es criminal. Y por tanto combatiremos ese modelo agroindustrial que desplaza al agua como derecho humano, como derecho al consumo de las personas. Porque eso es muy importante, en eso va la vida de todos los uruguayos. Y en especial, reitero, de los uruguayos más humildes. Por eso, a los cajetillas que se enriquecen a costilla de los más humildes, esos van a ser nuestros enemigos. Yo ya los catalogo como enemigos del pueblo. Esos van a ser nuestros enemigos y de eso no nos vamos a apiar jamás. Finalmente, quizás como un principio o regla que pretende cerrar todos los anteriores, yo lo llamo el principio de la verdad material. Sin el cumplimiento de las reglas anteriores, de los principios que enunciamos con anterioridad, todo lo demás es puro verso. No somos más de lo mismo, no somos juntavotos. Si alguno de los oyentes quiere escuchar aquí cosas que le endulcen los oídos, que lo dejen contento, bueno, escuche otras audiciones, pero no la nuestra. No les vamos a mentir. Así tengamos 3 o 4 votos, no les vamos a mentir. Alguien me puso en el Twitter, así con ese discurso no va a llegar ni a edil. No voy a llegar ni a edil, y no me importa no llegar a edil. Lo que me importa es ser sincero con todos ustedes y venir con la verdad. ¿Podrá ser opinable mi verdad? Sí, por supuesto. ¿Podrá haber alguna otra verdad más verdadera o mejor que la mía? Por supuesto. Pero lo cierto es que no me pidan que le endulce oídos, no me pidan que le mienta. Y como les digo, los cajetillas que se han venido enriqueciendo a costilla de que los más humildes no puedan beber un vaso de agua saludable, esos son nuestros enemigos, son los enemigos del pueblo. Finalmente, entrando directamente al tema de la contaminación del agua, buscando entre los papeles viejos, a esta altura viejos que tenía en mi escritorio, me encontré con un borrador de lo que pretendió ser en algún momento una demanda ambiental. Allá por octubre del 2015 tenía prácticamente terminada una demanda para actuar. Ya habíamos actuado como fiscal pidiendo diligencias preparatorias, pidiendo información por los gravísimos problemas que ya en aquel momento tenía el río Santa Lucía. Río Santa Lucía que abastece al área metropolitana, es decir, a más de 1,5 millones de personas en el Uruguay. Los gravísimos problemas ambientales me habían llevado a iniciar unas primeras diligencias preparatorias y tenía pronta una demanda. Recuerdo que le había puesto hasta fecha en su momento, 19 de octubre, pero ocurrió que el 20 de octubre del 2015
fui trasladado para que justamente no siguiera iniciando este tipo de accionamientos a una Fiscalía de Adolescentes por orden del actual fiscal de corte. Pero vamos a lo que importa. Decíamos en aquella presentación, en aquel borrador de aquella presentación, los habitantes de la República están perdiendo aceleradamente la posibilidad del acceso al agua potable suministrada por el Estado. Y pese a estar obligado por la Constitución de la República, desde el propio Estado no se están adoptando todas aquellas medidas preventivas y precautorias para que tal catastrófico daño no acontezca. Al día de hoy seguimos igual. Bueno, entre paréntesis, permítanme decir, no ha habido ni un fiscal que iniciara ningún procedimiento de protección del medio ambiente. Este humilde que está aquí frente a ustedes, cuando lo fue, inició entre 50 y 60 accionamientos ambientales. Fue el único que los inició durante 14, 15 años. Después que me fui, no hubo ningún fiscal que asumiera esas competencias, que están bien claramente establecidas en el artículo 42 del Código General del Proceso del año 89, y que fueron introducidas en esa norma legal a partir de la inquietud muy adelantada en los tiempos del procesalista profesor Enrique Vesco. Seguimos hablando de ese proyecto descrito que teníamos en aquel momento, vuelvo a ubicarlo, octubre del 2015. Desde el río Santa Lucía, el Servicio Descentralizado de Obras Sanitarias del Estado, OCE, se abastece para proporcionar agua potable al 60% de la población del país. La degradación ambiental del río Santa Lucía es grave y progresiva. Obedece a múltiples causas e impactos. Repetidos episodios vinculados a la contaminación por la presencia de bacterias tóxicas, cianobacterias, se vienen verificando en las aguas del río Santa Lucía. Se reiteran cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Toda la cuenca de Santa Lucía está siendo rodeada por diversas agroindustrias que determinan el uso y abuso de importantes cantidades de fertilizantes y agroquímicos, paquete tecnológico se lo llama, cuya aplicación a su vez ocasiona, concurriendo con otros fenómenos, la aparición de las referidas bacterias tóxicas. Este tipo de bacterias pueden llegar a producir diferentes tipos de toxinas con distintos efectos negativos en la salud humana. Nitrógeno más fósforo más calor, algas, como se les dice a estas cianobacterias. A los impactos derivados del cambio de la matriz productiva del país, escuchen ustedes bien, a los impactos derivados del cambio de la matriz productiva del país, esa que vamos a combatir, hay que adunarle y concatenarlos el aporte de variados residuos y efluentes cloacales, domiciliarios e industriales, tambos, frigoríficos, feedlots, la destrucción del monte nativo ribereño, que dicho río ha ido perdiendo en su cauce natural, desbordándose hacia sus lados. El río nunca fue dragado, otro grave problema que tiene el río Santa Lucía. Pero amigos, alguien podría decir, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué tenemos? Bueno, primero lo que tenemos es una legislación abundante para proteger el río Santa Lucía. ¿Y cuál es la propuesta entonces? A partir de esa normativa constitucional y legislativa que tenemos en forma abundante, convertir al río Santa Lucía en un área protegida. La ley de áreas protegidas, que sirve para muy poco, mis amigos ambientalistas, mis amigos de la Dinama, la ley de áreas protegidas que sirve para muy poco, sin embargo tiene previsto que una de los cometidos es proteger aquellos cursos hídricos en su cantidad y en su calidad de aguas. Pues bien, señores, establezcamos un área protegida que cubra toda la cuenca del río Santa Lucía y cumplamos con la Constitución que habla de la división del país en cuencas hidrográficas y asignemos un área protegida que cubra toda la zona de la cuenca del río Santa Lucía. Junto con ello tendremos que establecer una serie de prohibiciones. Muy probablemente tendremos que prohibir toda actividad agrícola en el área de la cuenca de Santa Lucía. Muy probablemente tengamos que también establecer plantas de tratamiento a las ciudades y poblados que vuelcan sus residuos cloacales sobre el río Santa Lucía. Muy probablemente tendremos que prohibir los tambos, prohibir los feedlots, prohibir toda actividad agropecuaria en la zona.
Y muchos van a saltar y van a decir, no, pero bueno, yo me quedo sin mi negocio. Bueno, pero señores, el problema es que el negocio no está por arriba del consumo del agua. El consumo del agua para las personas, ese derecho humano establecido en la Constitución, es el que está por encima de cualquier otra actividad. Y si queremos que el área metropolitana vuelva a recibir un agua saludable, y si queremos que los más humildes, reitero, que los más humildes no se envenenen tomando el agua que suministra OCE, los negocios tendrán que quedar de costado y tendremos que dar prioridad a proteger la fuente de agua que es el río Santa Lucía. Yo sé que esto a muchos les duele. Yo sé que muchos prefieren mirar para el costado y seguir enriqueciéndose a costilla de que los más humildes la pasen mal. Pero eso no lo vamos a permitir si la ciudadanía decide acompañarnos y llevar al Partido Verde Animalista al gobierno. Normas constitucionales, normas legales para establecer esta área protegida sobre la cuenca del río Santa Lucía sobran por doquier. Es muy probable que ese modelo tengamos que extenderlo también a otros cursos de agua, a otros ríos y a otras lagunas, desde las cuales también el Estado se aprovisiona de agua bruta para suministrarle a la ciudadanía agua potable. Pero eso marcará, entre otras cosas, que tenemos que, entre otras cosas, reitero, cambiar el modelo productivo agroindustrial. No podemos tener, conforme a la Constitución, un modelo agroproductivo industrial que priorice el negocio por encima del consumo del agua. Un par de ideas más en estos últimos minutos. Tendremos que ir a organismos del Estado que tengan una visión administrativa, técnica, vinculante. Tendremos que ir a una dinama que esté compuesta por los mejores técnicos del país, por supuesto, por los más objetivos, por aquellos que no estén comprados por las empresas, primera cosa, pero tendremos que darle a esa dinama la capacidad de tener y dictar dictámenes vinculantes que obliguen al poder político de manera de obtener una verdad científica y que esa verdad científica se imponga por la verdad política o por la verdad de los negocios. Ese es un aspecto muy importante. Obtener que nuestros funcionarios técnicos tengan la autonomía científica respectiva para que lo que se elabore, para que el dictamen que rechace la instalación de cualquier actividad contaminante esté respaldada por una decisión científica, técnica, y no condicionada por la voluntad de algún empresario poderoso que puso para una campaña política. Amigos, estas ideas y otras iremos manejando en los próximos tiempos. Tenemos que acostumbrarnos a que la política hay que hacerla de otra manera. Así cueste los votos que cueste. Tenemos que acostumbrar a los uruguayos a volver a ser una república. Tenemos que acostumbrar a los uruguayos a volver a ser ciudadanos. Tenemos que acostumbrar a los uruguayos a volver a reflexionar, a volver a comparar, a volver a reflexionar sobre aquellas ideas que oponen cada uno de los sectores. No podemos seguir teniendo uruguayos escuchando siempre las mismas mentiras. Por eso nos despedimos y esperamos estar con ustedes el próximo jueves. Muy amables. A las 12 del mediodía, en la 30, hablan los candidatos. Este jueves y todos los jueves, el doctor Gustavo Salce y el doctor Enrique Viana. Radio Nacional. Siempre contigo.